Hola, ¿qué tal? Somos el equipo número 10 conformado por Oscar Rivaldo, William Salvador, Jesús Donaldo y Antonio Castro del grupo 501 de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero de la materia de endocrinología y les vamos a platicar sobre el síndrome de Sheehan. Para comprender el síndrome de Sheehan debemos recordar lo que es un síndrome. Un síndrome es el conjunto de signos y síntomas que caracterizan una enfermedad. El síndrome de Sheehan fue descrito por primera vez por el doctor Harold Sheehan en 1937, también conocida como necrosis hipofisiaria del posparto. Esta patología se da exclusivamente en el género femenino debido a que es secundario en hemorragia obstétrica ocasionando así un colapso circulatorio. Su etiología se debe a un infarto de la glándula de la hipófisis secundario a la ausencia del flujo sanguíneo en el óvulo anterior de la hipófisis, que puede ser causada por una atonía uterina, por una placenta previa o por un desgarre. Esta es una afección poco común, con una incidencia de 1 en 10.000 partos. Continuando con la fisiopatología, el síndrome de Sheehan se da debido a una disminución del aporte sanguíneo por una hemorragia masiva durante o posparto o debido a un shock séptico. Este provoca un vasoespasmo de las arteriolas a nivel de la hipófisis, provocando una necrosis hipofisiaria. Esta, a su vez, va a provocar una muerte celular, que va a dar un grado distinto de muerte celular dependiendo del paciente. Dependiendo del grado de muerte celular, se verán afectadas la producción de hormonas específicas. A esto se le conoce como panhipopituitarismo. Este generalmente no se da inmediato, sino que se va desarrollando al paso del tiempo progresivamente. Puede ser diagnosticado años después de haber comenzado el síndrome. Aquí vemos un ejemplo de la fisiopatología. Vemos cómo en el parto se provoca una hemorragia abundante, la cual hace que la presión arterial de la paciente disminuya y afecta a la adenohipófisis, que en ese momento se encontrará hiperplásica debido al embarazo. Esta producirá inicialmente una isquemia, que después evolucionará a necrosis. A nivel de la glándula hipofisiaria, se produce una escarificación y después irá disminuyendo de tamaño progresivamente. En el cuadro clínico, cabe resaltar que las manifestaciones van a depender conforme al déficit de hormonas específicas. Es decir, si tenemos un déficit de hormona adrenocorticotrópica, las manifestaciones serán debilidad, fatiga, letargo, crisis hipoglucémicas e hipotensión. Si hay un déficit de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, las manifestaciones serán amenorrea, oligomenorrea, caída del cabello axilar y púbico. Si hay un déficit de hormona de crecimiento, las manifestaciones serán fatiga, disminución de masa muscular e hipoglucemias. En caso de un déficit de hormona tirotropina o hormona estimulante de la tiroides, las manifestaciones serán las mismas que en un hipotiroidismo secundario. Y en un déficit de prolactina, las manifestaciones serán agalactorrea y atrofia mamaria. Entre todas estas manifestaciones, la galactorrea y la menorrea son las más resaltables, ya que por lo general los dos síntomas llevan a la paciente a consultar al médico y son la entrada principal hacia el diagnóstico del síndrome de Sheehan. Ahora hablaremos sobre los métodos de diagnóstico. Para dar un diagnóstico sobre el síndrome de Sheehan suele ser bastante difícil, ya que existe una variabilidad de las manifestaciones clínicas que presentan a diferentes tipos de pacientes, pero se centra en la evidencia clínica de hipopituitarismo en una mujer con antecedentes de hemorragia postparto. Para hacer hincapié en esto, vamos a decir que para el diagnóstico clínico siempre debe de existir antecedentes de hemorragia postparto. El diagnóstico clínico es acompañado de dosaje hormonal en el laboratorio y una resonancia magnética del cerebro. En esta resonancia magnética debe de aparecer la típica silla turca vacía. Ahora vamos a hablar de los diagnósticos de laboratorio. En los diagnósticos de laboratorio existe una parte preanalítica, donde hay
donde en esa parte preanalítica hay un dosaje de hormonas. Este dosaje de hormonas va a variar, depende de la hormona que estemos dosando. En la prueba de la ACTH, tomamos una muestra de sangre anticoagulada con Etna. El tubo de esta prueba debe estar frío y la paciente debe estar en reposo previo. Ahora vamos a hablar de la prueba de TSH, T4 y T3. En esta prueba se toma una muestra de suero, pero siempre y cuando tomando en cuenta que la paciente no haya tomado la medicación antes de extraer el suero. En la prueba de LH y FSH se toma de igual manera una muestra de suero cuando la paciente está en el ciclo menstrual, entre el tercer y quinto día del ciclo menstrual. Para la muestra de la prolactina se toma de igual manera una muestra de suero, pero aquí varía porque se toma la muestra en cualquier día del ciclo menstrual de la paciente y la paciente debe estar en reposo previo. En la prueba de cortisol se toma una muestra de suero a las 8 de la mañana. La paciente debe estar en reposo igualmente y la muestra se puede tomar en cualquier día del ciclo menstrual. Cuando hablamos de tratamiento, hablamos de todos los diferentes tipos de personas, de pacientes que tengan el síndrome de Sheehan. En ese tipo de pacientes debemos aportar aquellas hormonas cuya secreción es defectuosa, siempre comenzando con glucocorticoides para evitar la falla suprarrenal aguda. La administración de hormonas sexuales dependerá de cada caso de persona que llegue a nuestro consultorio. Ahora hablaremos de los medicamentos para el síndrome de Sheehan. Cuando hay una deficiencia de ACTH, se puede administrar hidrocortisona en una dosis de 20 a 30 miligramos por día o prednisona en una dosis. Deficiencia de TSH, vamos a administrar levotiroxina sódica en una dosis de 1 miligramo hasta una dosis máxima de 1.5 miligramos por kilogramos de peso al día. Este medicamento se debe tomar en ayunas. Cuando hay una deficiencia de hormona de crecimiento, a la paciente se le debe administrar hormona de crecimiento recombinante humana en una dosis de 0.1 por unidad de kilogramo de peso al día. Esta se debe administrar en inyecciones subcutáneas nocturnas. Ahora hablaremos cuando hay una deficiencia de FSH, se puede administrar estradiol en una dosis de 1 a 2 miligramos por día o estrógenos conjugados de 0.3 a 1.25 miligramos por día. También se le puede administrar estrógenos transdérmicos de 0.05 a una dosis máxima de 0.1 miligramo por día. Y también se le puede dar estrógenos en gel, se le puede aplicar estrógenos en gel. Ahora, cuando hay una deficiencia de progesterona, el medicamento que se le debe de recetar a la paciente es medroxyprogesterona en una dosis de 5 hasta una dosis máxima de 10 miligramos al día, o nerotisterona en una dosis de 0.7 a una dosis máxima de 1 miligramo al día. Ahora vamos a hablar del pronóstico. Cuando hablamos del síndrome de Sheehan, debemos decir que es potencialmente mortal si no se recibe un tratamiento a tiempo, debido a la falta de hormonas suprarrenales y de la tiroides, las cuales le permiten al cuerpo reaccionar al estrés o a las infecciones. El síndrome de Sheehan es una complicación poco frecuente en las mujeres que presentan hemorragia postparto, pero debido a la magnitud de alteraciones hormonales que este puede generar, debe tenerse presente como parte de la sospecha diagnóstica en caso de tener pacientes con deficiencia hormonal sintomática, mejorando así la calidad de vida y disminuyendo el riesgo de muerte oportunamente. Bueno, continuamos con el caso clínico. Una mujer de 32 años asistió a consulta por cuadro clínico de 3 semanas de evolución, en las cuales presenta enlentecimiento, palidez, debilidad, mareo, alteraciones en la agudeza visual, cefalia y diaforesis, con posterior empeoramiento de los síntomas en las últimas 48 horas, por lo cual decidió asistir a consulta.
Bien, pasamos a signos y síntomas. Las condiciones al llegar de la paciente son regulares, frecuencia cardíaca normal, está hidratada, tiene ruidos cardíacos rítmicos y campos pulmonares ventilados sin ruidos, a excepción de que tiene una tensión arterial un poco baja. Los signos importantes a considerar son que tiene piel seca y áspera, ausencia del vello axilar, disminución del vello púbico, incremento del peso, amenorrea, y lo más importante a destacar es que tuvo un parto hace 15 meses con sangrado abundante. Se les solicitaron exámenes de laboratorio. Entre sus resultados de laboratorio tenemos que la glicemia, leucocitos, plaquetas, algunos electrolitos y el nitrógeno úrico en la sangre, que es el BUM, están normales, a excepción del sodio, que está un poco bajo, lo que nos indica hiponatremia. Quiero destacar las hormonas, las cuales tiroideas, cortisol, gonadotrópicas y la prolactina están bajas, a excepción de las estimulantes de la tiroides, TSH, que está un poco alta. Bien, también se le pidieron unos estudios de imagen. Se le tomó una resonancia magnética del cerebro, en la cual se observó que tiene el síndrome de la silla turca, vacía, que ocurre cuando en la resonancia magnética no se aprecia la hipófisis en su lugar. Bien, aquí estas imágenes no son del caso, pero es para que vieran la diferencia entre la silla turca vacía y una normal. Al diagnóstico que llegaron los doctores, gracias a los antecedentes clínicos y los exámenes de laboratorio e imagen, fue de síndrome de Sheehan, el cual se conoce como infarto, el cual evoluciona en necrosis de la glándula hipofisuaria. Y a esto va a ser a consecuencia de una hemorragia obstétrica que conlleva la aparición de hipopituitarismo, el cual es cuando la glándula pituitaria tiene una deficiencia hormonal. Bien, en el tratamiento se le suministraron una serie de medicamentos para suplir la deficiencia de estas hormonas, como lo son la hidrocortisona, la levotiroxina, la fluorocortisona, carbonato de calcio, estrógenos y prostágenos. Más adelante, la paciente presentó mejoría clínica. Y fue dada alta para continuar con controles de manera ambulatoria. 2 meses después fue evaluada, observándose una mejoría clínica importante. En general, los exámenes paraclínicos mostraron un TSH y un cortisol en rangos normales, por lo cual se le disminuyó la dosis de prednisolona solana para continuar con 7,5 miligramos de base. Bien, y esta fue la bibliografía que ocupamos. Muchas gracias.